Hola familia hermosa, ¿cómo están? Muchísimas gracias por estar aquí y seguir suscribiéndose al canal. Hoy día tengo un tema que quería hablar de una experiencia que el Señor me regaló y es el coronavirus. Ahora, yo quise hacer este video porque lo que viví con mi mamá en este tiempo me demostró que hay un cruce de información que está causando mucho caos en el mundo, y es la información cruzada que nadie sabe qué hacer, nadie sabe cuál es la verdad. Unos corren al dióxido de carbono, otros corren a la ivermectina. Yo quiero contarles hoy día mi experiencia, mi testimonio de cómo el Señor usó el virus del coronavirus para enseñarme grandes cosas. La idea de este video es que si tú estás pasando esto o estás con algún familiar cerca, es traerte una esperanza, traerte un ánimo. Sé que hay personas que han estado peores con el virus, otros que no han estado tanto, pero yo te quiero contar lo que pasó conmigo. Justamente tengo mi devocional acá y yo ponía un día, ayer me puse muy mal, tengo fiebre, dolor de cuerpo y algunos mocos puse, dolor de cabeza, y tenemos un poco de miedo que sea el famoso coronavirus. Y yo recalqué de que no tengo miedo, lo que sí temo es del Señor, ¿no? Pero algo que me llamó mucho la atención de esta enfermedad es la carga espiritual, y yo quiero que tomen mucha atención de lo que voy a hablar ahora. Empezaron a salir muchas imágenes y noticias de personas que empezaron a suicidarse, que personas que les dio el coronavirus y empezaron a tener grandes problemas de depresión. Entonces ahí se me pararon las orejas y empecé a decir, wow, acá hay algo loco, ¿no? Entonces cuando yo lo tuve el coronavirus, los primeros 2 días, aparte de que tuve fiebre y tuve dolores, me vino mucho peso espiritual, me vino mucha carga de sentirme mal, de sentirme malo, de que fallé, de que no soy digno. Entonces yo pude entender la situación de las personas que pasaron, ¿no? que cometieron un suicidio por tener el coronavirus, y ahí vi un poco la carga espiritual que tiene esta enfermedad. Ahora, ¿cómo yo lo viví este tema, no? Yo tuve estos 2 días donde me vino mucha presión espiritual, me vino mucho el tema de sentirme indigno e injusto. Entonces, yo quiero contarte mi testimonio para poder dar, como decía, esta luz de esperanza. Si es que estás viviendo en el tema del coronavirus, si te gustaría saber cómo es este mambo, ahí te lo paso. Punto muy importante que a mí me ayudó, y esto es bien específico: lo que el Señor te esté diciendo en ese tiempo va a marcar la diferencia. Porque me recuerdo que mientras mi cabeza me retumbaban cosas negativas, el Señor me decía cosas positivas. Entonces ahí viene el primer punto que fue desafiante para mí. ¿Le hago caso a lo que la enfermedad me está haciendo sentir y decir, o lo que el Señor me está diciendo? Ese fue el primer reto para mí, mi identidad. Pelear sobre, me siento mal, me siento indigno, tengo dolor de cabeza, pero iba a la Biblia y el Señor me decía, te amo, sos bello, te hice perfecto, santo, apartado para el Señor, limpio. Y justamente el Señor me llevó a Tito, y estuve leyendo Tito, y yo veía que en Tito da muchas especificaciones cómo tenía que ser una persona para ser obispo, para ser anciano, de la sana doctrina, pero en ninguno de estos puntos yo leo que decía, tenés que saber predicar, tenés que tener, qué sé yo, dones de música muchos, tenés que ser muy bueno para dominar en público. Hay un punto que Pablo lo marca mucho en este tipo de personas que necesitaba Tito, digamos, ver en esas personas para ser ungidas como ancianos, como diáconos, que era santidad, que era apartados para el Señor. En otras palabras, que tenían una vida apartada para el Señor. Entonces, si ustedes checan, primero comenzó un aislamiento de mi casa, que no me gusta estar en casa, pero el Señor lo hizo. Y de ahí el Señor me lleva a aislarme un poco más pequeño. Entonces ahí yo empecé a tomar atención de qué el Señor me estaba diciendo en este tiempo. Entonces el Señor me dice, te quiero más íntimo. El ministerio que vos vas a llevar a cabo no se basa en tus dones, se basa en tu tiempo íntimo con el Señor. Entonces ahí empecé yo a darme cuenta que el coronavirus en mi vida fue un proceso que el Señor preparó para mí. ¿Qué proceso estás viviendo con el Señor ahora
que quizás el Señor necesite usar un coronavirus para seguir moldeándote. O qué cosas tenés que dejar de hacer para que el Señor no tenga que recurrir a algo tan loco. Porque al final el Señor, por amor a vos y por amor a mí, usa todo para moldearnos, ¿no? Entonces, ese es el punto que yo quiero que les dé esperanza. Todo tiene un propósito, todo tiene una esperanza, todo tiene un porqué. Y si estás agarrado de la Biblia, de la mano del Señor, todo va a ser para bien, lo dice Romanos capítulo 8. Entonces, el testimonio, lo primero que quería decir es lo que el Señor te estuvo diciendo, ¿no? Lo que te estuvo enseñando, identidad, te quería cerca. Tito me dice que el ministerio tiene que ver mucho con la santidad, mucho con el testimonio y también viene para futuro. ¿Qué va a pasar de tu vida después de la cuarentena, ¿no? ¿Qué viene? ¿Qué hay para vos? Y yo pienso que ahora en esta cuarentena, si estás viviendo quizás el tema con el COVID, el Señor está cocinando lo que va a ser tu vida después de acá. Entonces es muy lindo pasar este tiempo con el Señor. Es un poco feo por el dolor, pero es muy lindo el fruto que viene después. Y otra palabra que el Señor decía en Tito es que Él vino para purificar a su pueblo. ¿Me entiendes? Entonces necesitamos pasar este proceso, familia linda, para poder vivir lo que el Señor tiene. Obviamente quiero recalcar esto. El segundo punto que yo quería tocar, el tercer punto, perdón, es los medicamentos y cumplir el aislamiento, es lo más importante. Soy la idea del medicamento, tomarlo depende cómo va. Así fue como hicimos en mi caso, ¿no? No me puse un montón de medicamentos. Fuimos tranquilos, ¿no? Confiando en que era un proceso del Señor, sin desesperarnos, porque el miedo está siendo el virus que más se está contagiando ahora. Antes que te contagies del coronavirus, hay mucha gente que ya está contagiada del miedo. Y eso no es bueno, familia. Hay dos miedos. Hay el miedo bueno y el miedo malo. El miedo bueno es el que te ayuda a autocuidarte, ¿no? A autozafarte de cosas que si yo sé que si me voy un poco más para allá, me voy a caer. Entonces ese miedo te protege. Pero hay un miedo malo que es el que no te deja avanzar, el miedo que te hace pensar a futuro, el miedo que te quita un poco de libertad con el Señor. Entonces, familia, quitemos ese miedo. El Señor tiene su palabra firmada. Entonces, como Pedro saliendo del agua, Pedro no caminó encima del agua ni de su fe, Pedro caminó encima de la palabra que el Señor le dijo, ven. Entonces, pero es muy importante también el tema de los medicamentos. Entonces, ¿qué hice yo? Solo tomé un poco de paracetamol, que era para los dolores de cabeza, y si me empezaba dolores de garganta, empecé a tomar cosas para dolores de garganta, pero no llegué a eso. Sé que muchas personas quizás lo han hecho distinto y quizás otras personas me digan, pucha, no fue así conmigo, pero yo te quiero contar lo que fue conmigo, mi experiencia. Y por favor, el aislamiento, cumplir la cuarentena fue muy importante. Algo lindo que nos confirmó con el Señor de que esto era algo del Señor es que a mis papás les salió negativa la prueba del hisopo. A mí me salió positiva y a mis papás negativo. Entonces eso fue un respiro de decir, wow, el Señor hace las cosas bien cuadradas. Era un tiempo para que yo aprenda cosas con el Señor y el Señor lo preparó bien. Entonces lo que hicimos nosotros con mi familia fue yo aislarme. 21 días en mi cuarto, no fueron muy agradables, pero fueron deliciosos con el Señor. Fue bastante tiempo. Y me recuerdo que se fregó mi teléfono los primeros días, sin teléfono con el Señor. Y fue maravilloso, familia. Entonces, cumplir el aislamiento de los 21 días es crucial, familia. Prepare Biblia, prepare tiempo, prepare celulares y pásese un tiempo lindo con el Señor. No vivimos por lo que el mundo dice, somos lo que el Señor dice que somos. Y no nos atrevamos a pensar algo que el Señor no piense de nosotros mismos. Amén. Espero que esto les haya servido, familia bella. Les quería compartir mi testimonio porque veo que hay mucho descontrol de pensamientos en el Facebook, en las redes sociales. Y muchos están creando temor y muchos crean ansiedad. No, familia, a la Biblia, a lo que el Señor diga, lo que el Señor te está diciendo, ese es tu sostén, ese es tu camino. Amén. El Señor les bendiga, familia. Espero que puedan compartirlo este video a sus familiares. Y si pueden, suscríbanse, familia bella, y regálenme los likes. El Señor les bendiga, familia. Hasta luego.